US told us no more. It's been a heavy day of military action here in the province. Blink, un podcast de BBVA, con Reyes Pariente. BBVA contribuyó con el 10% de esta cifra. Posiblemente hemos sido la empresa que más ha contribuido a este apoyo a Cruz Roja. Yo de Valencia me traje un aprendizaje, es que cada gesto cuenta. Un año después de la Dana, muchas zonas de la Comunidad Valenciana siguen recuperándose de sus efectos. Aunque los desafíos persisten, también lo hacen los avances y la movilización social. En este podcast exploramos el trabajo que Cruz Roja está llevando a cabo para reconstruir comunidades y acompañar a las personas más afectadas. Lidia del Pozo, responsable de la estrategia social de BBVA, comparte su experiencia reciente en la zona y explica cómo la colaboración del banco en proyectos concretos está contribuyendo a generar nuevas oportunidades y fortalecer la resiliencia local. Blink. Lidia, ¿qué tal? Bienvenida, encantada de que nos vuelvas a acompañar hoy aquí. Muchísimas gracias, Reyes, por invitarme de nuevo. Es un placer siempre estar aquí con vosotros. Y bueno, importa especialmente porque cumplimos un año desde la tragedia de la Dana en Valencia y acabas de regresar de allí, de hecho. Cuéntanos un poco, ¿qué te llevó hasta allí? ¿Por qué fuiste? Bueno, es un viaje que he hecho con Cruz Roja, es un viaje que Cruz Roja hace de forma anual, se llama Viaje al Corazón de Cruz Roja. Uh-huh. Y el objetivo de estos viajes es que donantes conozcan de primera mano los proyectos sociales en los que están colaborando. Y en esta ocasión el viaje incluyó la visita a 3 de los pueblos que más se vieron afectados por la Dana, que son Paiporta, Aldaya y Algemesí. ¿Cómo encontraste la zona después de este año? Pues la verdad es que peor de lo que esperaba. Yo tenía la sensación de que me iba a encontrar pues una zona rehabilitada, ¿no?, en un porcentaje muy alto. Y hay trabajo avanzado, pero la verdad es que hay muchísimo por hacer. Uh-huh. Hay barrios completos, por ejemplo el Raval de Algemesí, que lo visitamos, que está aún arrasado, ¿no? Obviamente está limpio, las condiciones de vida allí pues son aceptables, ¿no? Pero las escuelas siguen en barracones. Por ejemplo, el centro cívico estaba cerrado y muchas personas pues aún no han recuperado sus casas ni han puesto en pie sus negocios, no han podido reabrir sus negocios todavía, ¿no? También hay esperanza. Yo creo que las organizaciones sociales están haciendo un trabajo excepcional. Con Cruz Roja pues he tenido la oportunidad de conocer a algunas de las personas que se han beneficiado de los proyectos y de las ayudas que ha dado Cruz Roja. Y en parte lo han podido hacer pues porque BBVA ha contribuido, ¿no?, como otras muchas empresas y como miles, millones, diría yo, de donantes particulares que son los que le han dado a Cruz Roja los fondos para que pueda realizar esta operación, ¿no?, de intervención. De hecho, Cruz Roja actuó desde el primer momento, ¿no? ¿Cuánto ha logrado recaudar en este año? Y aunque nos has dado un poco de detalle, ¿de dónde proceden las donaciones? Sí, Cruz Roja, lo bueno que tiene es que es una organización pues que está muy dispersa, ¿no? Tiene delegaciones provinciales y delegaciones incluso en pueblos, ¿no?, en pequeños territorios. Y en particular a mí me parece que la Cruz Roja de la Comunidad Valenciana pues es una organización muy fuerte, ¿no?, y muy especializada también, ¿no?, que yo creo que en estos casos se necesitan organizaciones que sean capaces de abordar una tragedia como esta y que tengan personal especializado porque había muchísimas cosas que hacer, ¿no?, y cosas muy diferentes. Entonces, sí, desde luego, yo creo que además Cruz Roja ha sido pues elegida no solo por muchas empresas, sino, como decía, pues por muchos donantes particulares. Consiguió recaudar 115 millones de euros, ¿no? Que no es poco. Y esos 115 millones de euros, casi 48 vinieron de particulares, socios y no socios, porque recaudaron 25 millones de sus socios, pero luego personas que no están asociadas a la organización pues consiguieron también donar otros 23 millones de euros. Y yo creo que ahí ha habido también un cambio, porque una gran parte del dinero se donó por medios digitales, en la web y por Bizum. Por Bizum se donaron casi 20 millones de euros. Madre mía. Sí.
que el medio tradicional pues muchas veces hace una transferencia, ¿no? Pero yo creo que el Bizum ha funcionado muy bien. De hecho, a nosotros nos funcionó muy bien. También, más fácil, ¿no? Sí, es muy fácil. Aquí, pues por rompo una lanza por BBVA, ¿no? Tenemos uno de los Bizums pues más rápidos, eficientes, ¿no? Del mercado. Y en este caso, pues en 2 clics se podía donar, con lo cual yo creo que eso arrojó, permitió que se arrojen los números que ahora os voy a contar de BBVA, ¿no? También hubo ayudas estatales por casi 3 millones de euros, ayudas de otras Cruz Rojas, porque la tragedia tuvo tal resonancia a nivel internacional que otras Cruz Rojas fuera de España pues también hicieron aportaciones a la Cruz Roja española. Y empresas, ¿no? Y las empresas donaron casi 60 millones de euros, ¿no? En total 115 millones de euros. ¿El papel de BBVA cuál fue? ¿Cómo fue su contribución? Pues mira, BBVA contribuyó con el 10% de esta cifra, ¿no? Posiblemente hemos sido la empresa que más ha contribuido a este apoyo a Cruz Roja. BBVA, como empresa, como banco, donamos 4 millones de euros. Uh-huh. Pero es que se hizo una campaña espectacular y ahí a mis compañeros de ventas digitales, de marketing, todos los que gestionan pues los Bizums y demás, ¿no? Pues hicieron una campaña espectacular y por ahí conseguimos levantar 7,5 millones de euros de clientes y de empleados, ¿no? En total la aportación de BBVA fueron 11 millones y medio de euros, que como digo, pues supone el 10% de la recaudación, ¿no? ¿Cómo se organizó la ayuda tras la catástrofe? Cruz Roja ha creado un plan, el Plan Dana, que tiene 2 años y no 3 de duración e incluye pues 3 grandes fases. En un primer momento es la fase de la emergencia, que de alguna forma pues es la respuesta inmediata en esos primeros días, incluso semanas, de la Dana, que buscaba proporcionar pues asistencia humanitaria, porque es asistencia humanitaria a las personas que se vieron afectadas, y también pues protección, ¿no? Primeros auxilios, primeras necesidades, que en este caso pues ya sabéis, ¿no? Fue agua, comida, ropa, albergue, que muy muy importante, ¿no? Y esto debo decir que Cruz Roja lo ha hecho habiendo perdido la propia Cruz Roja almacenes y sedes, delegaciones, ¿no? Porque la delegación de Paiporta y la de Aldaya se quedaron destrozadas totalmente. De hecho, la de Aldaya todavía está en unos barracones. Entonces, pues con esa dificultad, ¿no? De no tener una sede donde ir a recoger, pues los voluntarios, los chalecos, también los técnicos, pues todo el tema de material, ¿no? Pues difícil, coches, por supuesto, ¿no? Difícil pues hacer esa respuesta. Pero bueno, esa es la primera fase, la fase de emergencia. Luego hay una fase que es la fase de recuperación, que eso ya busca pues la vuelta a la normalidad, ¿no? Baja el agua, ya tienes la primera emergencia atendida, y lo que hay que hacer pues es empezar a la vuelta a la normalidad, ¿no? Como volvemos a una vida del día a día, ¿no? Que obviamente en muchísimos casos es imposible, ¿no? Y luego hay una tercera fase que es la fase de fortalecimiento, ¿no? Que busca, casi me voy a atrever a decir, que esto no se vuelva a repetir, ¿no? Obviamente no podemos luchar con los medios climáticos, ¿no? Con el medio climático, pero sí podemos preparar a la población para que esté lista o sepa reaccionar de una manera específica, ¿no? En el caso de que esta emergencia se vuelva a producir otra vez. ¿Cómo se gestionó la fase de emergencia? ¿Qué se hizo? Sí, justo, ¿no? Lo que te comentaba antes, que pues en primer lugar es proporcionar protección y asistencia inmediata, ¿no? A las personas que se vieron afectadas y contribuir pues a cubrir las necesidades básicas, ¿no? Refugio, en el caso de la Dana, pues sabemos que miles de personas se quedaron sin una casa. Alimentación, higiene, salud, abrigo, pero también apoyo psicosocial, ¿no? Yo, después de volver de Valencia, pienso que nadie de los que no estuvimos allí esos días podemos entender la magnitud de la tragedia. Por ejemplo, estuvimos con una señora que ha recibido las ayudas de Cruz Roja, de Paiporta, que vivía en una casa de 2 plantas. En la planta de abajo vivía ella, en la planta de arriba vivía su hija.
empieza a subir el agua y ella estaba con su nieta y subió a la planta de su hija que estaba trabajando, ¿no? Y ya se anegó completamente toda la vivienda. Era un río lo que era la calle, que a mí eso me impresiona muchísimo, porque vas por la calle y te dicen el agua llegó hasta aquí y no te haces la idea, ¿no? Pero ella nos contaba cómo pasaban los coches, la gente, o cómo iban a gritar a la gente. Consiguieron, una señora de 86 años consiguió ayudar a gente a encaramarse a su balcón y meterse en su propia casa, ¿no? Esto es una situación de drama y una tragedia tremenda para una persona que luego lo ha perdido todo, ¿no? Porque su casa quedó dañada estructuralmente, el agua estuvo mucho tiempo en los cimientos, se hizo un agujero, no puede volver a vivir a su casa, ¿no? Entonces tienes ese drama, ¿no? De ese primer momento, y ahí se necesita ayuda psicosocial, ¿no? Y por eso decía lo de la especialización, porque primero que los voluntarios y los técnicos están muy preparados, pero luego tienen pues un ejército de psicólogos y psiquiatras que acudieron a la llamada desde todas partes de España, pues a ayudar a la gente a entender lo que les había pasado, a interiorizarlo y de alguna forma pues a superarlo, ¿no? Y esa primera fase pues también con mucho foco en las personas más vulnerables. El Raval de Algemesí, ¿no? Que es un barrio muy pobre, pues claro, la gente que no tiene ya nada o tiene muy poco se queda sin nada. En ese caso, pues gente que se encargaba de la recolección de la naranja, que empezaba justo la campaña en ese momento, campaña que nunca se hizo, ese año no se recogió la naranja, ¿no? Entonces, pues son gente que además se queda sin trabajo. Entonces, bueno, pues esta es un poco la primera fase. Ahí, como digo, acudió personal laboral y voluntario desde todos los ámbitos territoriales y lo que decía, ¿no? La especialización pues va, como decía, psicosocial, sanitaria, pero también gente que sabe gestionar, ¿no? Albergues temporales, que sabe gestionar equipos, temas de búsqueda también, salvamento, atención a la infancia, ¿no? Que había muchísimos niños pues con shock, ¿no? Y bueno, pues con este combo de personas muy especializadas, que posiblemente tienen experiencia en este tipo de cosas, ¿no? Pues esa es la primera fase. Bueno, y una vez superada esta fase tan crítica, ¿cómo se vuelve a la normalidad? ¿Qué es lo prioritario? Claro. Yo creo que, bueno, ahí es importante, por lo que me contaba Cruz Roja y otras organizaciones sociales, ¿no? Enseguida habilitar puntos en los que a los que la población pueda acudir, ¿no? Porque te puedes imaginar, bueno, no nos lo podemos imaginar, pero que hay una situación de caos ahí tremenda. Pasada la noche, por la mañana en muchos sitios se levantaron y el agua seguía, en otros sitios pues ya había bajado, te encuentras lodo, todo lo que ha arrastrado de todo tipo, Reyes, o sea, debajo de ese agua había de todo, ¿no? Y bueno, pues ahí necesitan esos puntos de información y de acompañamiento, ¿no? Al final, las administraciones públicas tampoco tienen esa capacidad de tener puntos, porque estaban, como digo, ¿no? Todo el mundo estaba afectado, los que ayudaban y los que necesitaban ayuda, ¿no? Entonces, pues bueno, Cruz Roja ahí empieza a montar unos puntos de información para informar pues sobre soluciones de habitacionales, soluciones de salud, ayudas económicas básicas, todo el tema, por ejemplo, de los seguros fue muy importante, ¿no? También cuentan con voluntarios abogados que explicaban, pues oye, cómo puedes acceder a un seguro, si puedes acceder a un seguro, etcétera, asesoramiento para reactivar, por ejemplo, negocios, rehabilitación de viviendas, porque en algunos casos la vivienda se pierde, pero en otros casos, pues oye, se me ha caído una pared o está toda la pintura dañada, todos los muebles dañados, ¿no? Pues eso es una parte muy importante, ¿no? Bueno, y ahí empiezan a hacer pues ya cosas concretas, ¿no? Que algunas de ellas son las que hemos participado nosotros. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de esos? Sí, más concretos? Por ejemplo, una cosa muy básica, pero que ha tenido muchísimo éxito, es entregar tarjetas monedero para cubrir ayudas. Aquí hicieron una exploración de cuántas familias podían haberse visto afectadas. Salieron pues alrededor de unas 25.000 familias que a las que les había entrado agua en casa, ¿no? Y valorando los diferentes casos, pues se dan unas ayudas en una tarjeta para que las personas puedan comprar comida, ropa, porque hubo gente que perdió toda la ropa, ¿no? Uh-huh. Y luego ya pues cosas de más
electrodomésticos, camas, lo que hiciera falta, ropa de cama, cosas de higiene, etcétera, ¿no? Y ahí se entrega, el importe medio fueron 1.200 euros. Dependiendo de las necesidades de cada familia, ahí se han entregado 30 millones de euros. Madre mía. A través de esas tarjetas. La organización logística no te la puedes imaginar, porque tienen que hacer obviamente la exploración del caso, la valoración del caso, toda la logística de las entregas de las tarjetas, ¿no? Que todavía se siguen entregando. Y esas tarjetas obviamente pues se entregan respondiendo a las valoraciones que hacen los técnicos, ¿no? Otro tema muy importante es el tema de la reactivación de los medios de vida, le llaman ellos, ¿no? Que no es otra cosa pues que apoyar a las personas que tenían negocios, ¿no? Negocios, Reyes, mini negocios. La peluquería, la óptica. Vimos, por ejemplo, a una persona que hacían artesanías, abanicos, ¿no? Que pues ahí en esas zonas pues hay mucha industria de manufactura del abanico. Cosas variopintas, ¿no? Obviamente tiendas de zapatos, tiendas de ropa, o sea, todo lo que se inundó, ¿no? Entonces, pues consiste en identificar qué negocios han sufrido impacto, valorar también esos daños, ¿no? Y se les da una ayuda y también monetaria, y también se les da una ayuda pues que no es económica, ¿no? Que es más una ayuda de asesoramiento, pues cómo gestiono ayudas públicas, valoración de viabilidad, otro tipo de vías económicas, por ejemplo todo el tema de los préstamos, ¿no? Que nosotros también hemos intervenido ahí. Y así pues llegaron a identificar casi 3.000 negocios, que obviamente tienes que hacer una valoración, te ha entrado el agua, no te ha entrado el agua, y mucha gente no le había entrado del agua, ¿no? Y simplemente son negocios que no pueden abrir porque la calle está destrozada. O abren y no viene nadie, ¿no? Y ahí creo que están ya en torno a los 15... Esto era en septiembre, entonces pues igual ya llevan un millón más, ¿no? 15 millones de euros. Obviamente, entrega de bienes y enseres para que no se tenga que comprar con ese otro dinero que igual se utiliza para, por ejemplo, la alimentación. Ahí, atendiendo a las demandas de la población y también con una valoración de Cruz Roja, pues desde camas, kits de limpieza, kits de alimentación, de higiene. O sea, piensa que había gente que no se podía duchar, no tenían agua, pero es que no tenían champú, no tenían gel, no tenían, ¿sabes? O no tenían para limpiar la casa, no tenían un desinfectante, no tenían un detergente para lavar la ropa, o sea, y entonces se hicieron pues kits de limpieza, de higiene y alimentación, ¿no? Bombas de extracción de agua, deshumificadores. La humedad es terrible, terrible. Y hay gente a la que todavía el agua pues está ahí, ¿no? Y gente que han tardado meses en sacar el agua de los garajes, ¿no? Temas de movilidad también. Hay muchísima gente hay muchos ascensores que todavía están estropeados. Me parece que nos dijeron 90 ascensores o 90 comunidades tenían ascensores inutilizados. Eso es un coste que muchas veces la comunidad no puede asumir. Ahí Cruz Roja se ha dedicado con unas sillas que le llaman las sillas orugas, que son desmontables y van de un sitio a otro, a ayudar a personas que viven en pisos altos a bajar y subir, personas con movilidad reducida, personas mayores, personas con discapacidad. Y tienen 11 sillas, creo que tienen 15 o 4 están cedidas y otras 11 las van y las llevan, suben y bajan gente, imagínate, ¿no? Y luego pues han ayudado también en la rehabilitación de viviendas, han tenido como unas 8.000 solicitudes, ahí han invertido 5 millones de euros de momento. Y obviamente apoyo psicosocial, ¿no? Que han ayudado a miles de personas, porque es que es muy difícil levantarse de esto, ¿no? Cuando no tienes una casa, cuando tu negocio se ha perdido, tienes que estar viviendo igual con un familiar en el mejor de los casos, ¿no? Entonces la gente está muy, muy tocada. Y la gente está muy tocada. O sea, en Paiporta la gente está muy tocada. Además yo creo que ahí ha habido también pues mucha gente que ha ido después, ¿no? Y los vecinos están dolidos, están enfadados y están dolidos, con toda la razón. No me extraña. Y claro, por eso es tan importante, digamos, esta tercera fase de resiliencia, ¿no? De recuperación. Sí. Por lo menos poner todos los medios que hagan falta para que dentro de las posibilidades no vuelva a ocurrir algo así. ¿Y de qué manera se logra esto? Súper importante, Reyes, porque... Mira, nos decían en el mercado de Aldaya, ¿no? que lo limpiaron y lo rehabilitaron el primer empujón los propios comerciantes, ¿no? Pero ya cuando han conseguido abrir, pues se dan cuenta de que la gente no tiene dinero.
Entonces no venden, ¿no? O sea, no están a los niveles de venta que tenían antes de la DANA. Además, los pobres acaban de reformar el mercado un mes antes, ¿no? Y luego les entra todo el agua y de cero, y además están revisando también la estructura del mercado, ¿no? Entonces hay que reactivar la economía allí, hay que reactivarla, porque ¿y cómo se reactiva la economía? Pues con ayudas a los negocios, ¿no? Y con ayudas, por supuesto, a la población, que estaban estas tarjetas monedero que te estaba comentando antes de Cruz Roja, pero también creo que es la Generalitat la que ha empezado también a lanzar algunas tarjetas para personas más vulnerables, ¿no? Entonces, de alguna forma reactivan un poco pues también el comercio local, ¿no? Y luego hay que fortalecer la reacción comunitaria ante las emergencias, ¿no? Hacer planes familiares, planes en los colegios, simulacros, pues tener kits de respuesta, kits de emergencia, cómo se usan. Hay una parte muy importante de esta pedagogía, ¿no? Sobre las emergencias climáticas. Mira, yo oía mucho en Valencia, oye, esto vuelve a pasar dentro de 50 años, pero igual nos vuelve a pasar dentro de 10 o este mismo año, ¿no? Entonces, pues es súper importante esta parte pedagógica, ¿no? De que nos enseñen a la sociedad cómo reaccionar ante una emergencia así, ¿no? Nosotros, de hecho, aquí tenemos el ejemplo de México, ¿no? Que ya saben cómo reaccionar ante un terremoto, lo tienen ya metido en el ADN, ¿no? Pues creo que nosotros deberíamos también todos apoyar, a aprender a esto, ¿no? En formación en esta resiliencia climática, me gusta llamarla a mí, ¿no? Y luego, pues, mucho apoyo psicosocial todavía y mucho apoyo emocional y resiliencia para las personas que se han visto afectadas, porque de verdad que yo he visto gente que nos han contado sus historias que nos han dejado para el arrastre. Por supuesto, pues en esa reactivación económica, pues toda la ayuda a los negocios, a inserción laboral, apoyo para el emprendimiento. Y luego una cosa muy importante es reactivar también la participación comunitaria, ¿no? Porque, como te decía, en algunos sitios pues los colegios están todavía inservibles, ¿no? Los centros comunitarios. A mí me impactó mucho una cosa que parece frívola, pero la piscina municipal de Alguien Mesista perdida, ¿no? O una de ellas. Claro, eso es un centro para que en el verano los niños vayan, las familias vayan. Esto lo has quitado, o sea, ha desaparecido, ¿no? Entonces, ese tema de reactivar un poco pues la participación comunitaria creo que también es muy importante, ¿no? Y en todo esto, la participación de BBVA, como comentabas antes, ha sido muy importante, pero me gustaría conocer un poquito más en qué proyectos concretos ha participado el banco. Cuéntanos. Pudimos trabajar con Cruz Roja en elegir dónde podíamos pues ayudar más, ¿no? Uno de los proyectos en los que más participación hemos tenido es el proyecto de reactivación de negocios. Esto creo que casa mucho con nuestra actividad, ¿no? Y ahí pues hemos dedicado alrededor de 2 millones de euros. 2 millones de euros se han ido a esas ayudas de 5.000 euros para poder reabrir negocios, ¿no? Y hemos estado con algunas de las empresas que han podido reabrir gracias a esta ayuda, que parece como que 5.000 euros, pero claro, 5.000 euros para un pequeño negocio pues es muchísimo dinero, ¿no? Entonces, pues ese es uno de los proyectos en los que hemos participado. También participamos en las tarjetas monedero de una media de 1.200 euros por familia. También hemos tenido una pequeña intervención, apoyo al tema psicosocial, al tema de apoyo psicológico. Y algo que vamos a hacer ya más en el 26, porque ya forma parte de esa fase de fortalecimiento de la comunidad, pues es la consolidación de los negocios locales y la formación para el autoempleo y el emprendimiento, ¿no? Y también para las situaciones de emergencia. A nosotros nos parecía como una parte muy importante de nuestra actividad filantrópica va a la educación. El 80% de la inversión que hace BBVA en comunidad se hace en educación. Nos parecía muy importante que hubiera una línea educativa ante de esas 3 situaciones de emergencia, resiliencia medioambiental, toda la parte de pedagogía que te he comentado, y ahí se dedicará 1 millón de euros el año que viene, ¿no? Porque, como digo, este es un plan a 2 millones. Y, oye, yo creo que esto es un tema que a cualquier empleado que oiga este podcast, ¿no?, de BBVA, le tiene que hacerse sentir muy orgulloso de la empresa en la que trabaja, ¿no? Porque nos pasa habitualmente, y por eso también os agradezco este podcast, ¿no? Que hacemos una donación grande y al cabo del tiempo dices, ay, ¿qué habrán hecho con esto, no?
pues estos 4 millones de euros y los 7 millones y medio que también de los empleados y de los clientes se han invertido en estos proyectos, ¿no? Que cuando los ves de primera mano te das cuenta lo importante que es. Y mira, yo de Valencia me traje un aprendizaje, ¿no? Es que cada gesto cuenta, ¿no? Cuando vi todo el tema del mercado y nos lo estaba contando la persona, que es una chica que tiene un puesto, que fue la que movilizó al resto de los comerciantes para limpiar, ¿no? Dije, jolín, cada pequeño gesto cuenta, ¿no? Porque ella empezó a limpiar su puesto, ¿no? Y poco a poco consiguió que con un pequeño gesto se movilizó a gente, ¿no? Y han limpiado un mercado. Que es un mercado de un pueblo, pero es fundamental para el pueblo, ¿no? Entonces ese pequeño gesto de esta persona que decidió no quedarse en casa y esperar que le ayudaran, sino meterse a ayudar, pues ha cambiado la vida de muchos comerciantes y de miles de personas en el pueblo, ¿no? Entonces creo que todos nos tenemos que quedar con eso, que cada pequeña donación que hicimos, toda la gente que trabajó en el banco para hacer la donación, pues ha llegado a súper buen puerto, ¿no? Ha llegado a unas ayudas que son muy importantes para muchas personas. Con eso nos vamos a quedar, Lidia, con que cada pequeño gesto cuenta, con la cantidad de pequeños gestos que han generado toda esta ayuda, con la participación, por supuesto, de BBVA, súper importante, y por la acción que está haciendo Cruz Roja, que a mí me parece fundamental. Así que muchas gracias a ti por este podcast, porque ha sido súper importante. Muchas gracias, Reyes. También me gustaría decir que junto a Cruz Roja hay muchas organizaciones trabajando, ¿no? Sin duda. Y que todas hacen posible que esa región se esté recuperando. Que todavía queda muchísimo trabajo por hacer, que hay que seguir ayudando, que no hay que olvidar a Valencia. Sin duda. No les olvidaremos, desde luego. Muchas gracias. Sigue a Blink en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales.